con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias, emisión central. Con este cartel buscan a Ismael Darío Lopera, el auxiliar de cocina acusado de abusar de 15 niños en un jardín infantil de Medellín. Presidente Duque sancionó hoy la ley de cadena perpetua para violadores de niños. La norma está pendiente de revisión constitucional. Sigue la indignación por las imágenes de supuestos entrenamientos de la primera línea a menores de edad en Medellín. Hoy se conocieron nuevas imágenes del momento. Imputación de cargos de la JEP a 11 oficiales y suboficiales del Ejército, entre ellos el general retirado Coronado Gámez, por ejecuciones de civiles presentados como bajas en combate entre el 2007 y 2008. 20 millones de recompensa por los asesinos del médico y ambientalista Fernando Vela en Caquetá. Inició el regreso a clases presenciales de acuerdo con los cronogramas del gobierno. Sindicatos de maestros se siguen oponiendo aunque ya están vacunados. Cifras de la pandemia: 553 fallecidos y 26.721 nuevos casos en el reporte de hoy. Les explicamos en qué van las cifras de vacunación. Ya son 36 las víctimas mortales tras el trágico colapso del edificio en Surfside, cerca de Miami. Ahora la alerta es por la tormenta tropical Elsa. Y en deportes, el británico Mark Cavendish ganó la 10ª etapa del Tour de Francia y está a una etapa de lograr lo que hizo una leyenda. Todos los detalles en la información deportiva. Como siempre, los espero más adelante. Y en Cultura tenemos champeta doble. Primero hablamos de su historia y de sus comienzos y luego les tengo una nota recién salida de la sucursal de Cartagena con los mejores pasos para bailarla. Las autoridades buscan con un cartel a Ismael Darío Lopera, conocido como Manolo, asistente de cocina de un jardín infantil del bienestar familiar en Medellín y acusado de abusar de 15 niños. Conectamos ya mismo con Daniel Cañas. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué información adicional tiene usted al respecto? Patricia, ¿qué tal? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. Precisamente usted acaba de informar sobre este cartel que ya circula en la comunidad, donde ya se conoce oficialmente el rostro del presunto violador de estos 15 niños en este centro infantil de Buen Comienzo, en la Comuna 2 de la ciudad de Medellín. Aquí pueden encontrar datos de esta persona, como el nombre, Ismael Darío Lopera Tangarife, y también su alias Manolo, pero este es el informe. Por medio de un cartel, las autoridades difundieron el rostro del presunto violador de 15 niños en un jardín infantil de Buen Comienzo, en el que también se ofrece una recompensa para quienes brinden información que ayude a dar con su paradero. La alcaldía de Medellín ha dispuesto una recompensa de 50 millones de pesos a quienes nos ayuden a capturar a este sujeto que debe pagar por sus delitos. Ismael Darío Lopera, quien sería el presunto abusador de los menores de edad, se encuentra prófugo de la justicia. Quien tiene orden de captura por acceso carnal violento en menores por los hechos ocurridos en el barrio Santa Cruz, en uno de los Buen Comienzos. Quintero le pide colaboración a la comunidad para dar con el paradero de quien sería alias Manolo. Para que se haga justicia en todos los casos que están en este momento materia de investigación y que tienen pruebas técnicas suficientes para decir de forma clara que hubo violaciones en este caso. Mientras las autoridades tratan de dar con la ubicación del presunto criminal, Medicina Legal ya ha confirmado 6 casos de abuso sexual de los 15 niños víctimas de este hecho. Y a propósito de casos como este, hoy el presidente de la República, Iván Duque, sancionó la ley de cadena perpetua para violadores y abusadores de menores. El mandatario explicó nuevas estrategias para proteger a la niñez y la juventud en Colombia. Durante la sanción de la ley que instaura la cadena perpetua para abusadores de menores de edad en Colombia, el presidente Iván Duque anunció el fortalecimiento de la Policía de Infancia y Adolescencia, aumentando su personal y su capacidad forense. Que vamos a fortalecer
nuestra Policía de Infancia y Adolescencia, que tendrá presencia territorial y junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estará de manera aleatoria también identificando casos más allá de las denuncias que se puedan presentar. La alta consejera para la niñez y la adolescencia explicó que se desarrollarán trabajos articulados para proteger a la niñez colombiana. De la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de otras institucionalidades seguiremos trabajando en la articulación para no solamente prevenir, sino acompañar a los niños, a las niñas, a las familias. La ley de cadena perpetua se aplicará a los responsables de abuso sexual y asesinato de menores de edad. A los 25 años de cumplida la pena se podrá revisar la resocialización del condenado, quien deberá pagar mínimo 50 años de prisión efectiva o 60 años si es culpable de otros delitos. Esta ley comenzará a regir desde hoy, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la legalidad de su trámite. Daniel, volvemos con usted porque hay otro caso que causa indignación también relacionado con menores de edad, y es que hemos conocido las imágenes de menores aparentemente entrenados por la llamada primera línea. ¿Cuáles son las novedades que tiene usted sobre este caso? Patricia, así es, tal cual usted lo está mencionando en este momento, las autoridades se han mostrado bastante indignadas por este video que dejó circular el día de ayer la Policía Metropolitana sobre este caso. Unos niños presuntamente siendo entrenados por este grupo denominado la primera línea durante estas manifestaciones. Son varias las entidades que se han pronunciado precisamente como bienestar familiar por estos casos y les dan consejos a los padres de no incluir a los niños en estos escenarios de violencia. Este es el informe. Como si fuera un performance de la realidad que viven varias ciudades del país por estos días, en el video se observan niños cumpliendo roles de manifestantes y de fuerza pública en medio de lo que sería un enfrentamiento, avanzando paso a paso y cubriéndose con escudos como los utilizados por el SMAT en un juego o quizás en un entrenamiento para el combate en medio de las marchas. El video fue entregado por las autoridades locales tras observar esta situación presentada en el Parque de los Deseos con cerca de 20 menores de edad. Los órganos de control están evaluando el comportamiento en primera instancia de estos personajes que están instrumentalizando y adoctrinando a los menores. Y sobre eso también se avanzaría en el comportamiento de pronto de los padres de familia. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, descalificó estos hechos y pidió celeridad en las investigaciones para dar con los responsables. Hemos tomado nota de las acciones deplorables, irresponsables del grupo de primera línea que estuvo instrumentalizando menores el día domingo, en la que les daban formación militar a niños. Desde el ICBF se hace un llamado a los padres de familia a no incluir a los niños dentro de las divisiones políticas ni en ambientes de violencia. Aquí no podemos exponer a los niños y niñas a ideologizaciones políticas y exponerlos a posibles actos de violencia que están ocurriendo en el marco de los bloqueos. La directora del ICBF, Lina Arbeláez, reiteró la supremacía de garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños por encima de cualquier tipo de protesta. Y es que mire, el ministro de la Defensa también se pronunció y reprochó estos hechos y dijo que los niños deben estar estudiando. Rechazamos ese video, ese uso y esa instrumentalización de los niños. Los niños deben estar en el colegio, los niños deben estar en la casa, los niños deben estar en los parques jugando, no buscando adoctrinarlos, ideologizarlos e incitarlos a la violencia. De ninguna manera la sociedad puede permitir ese tipo de acciones, por eso las rechazamos. Cambiamos de tema porque hoy la Justicia Especial JEP imputó cargos a 11 oficiales y suboficiales del Ejército, entre ellos el general retirado Coronado Gámez. Esto por ejecuciones de civiles presentadas como bajas en combate entre 2007 y 2008. Si aceptan cargos, podrían recibir penas alternativas. La imputación de la Justicia Especial JEP contra 11 oficiales y suboficiales del Ejército ocurre por el asesinato de 120 personas en el Catatumbo norte de Santander, que según la investigación fueron presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008. Entre los integrantes de la fuerza pública implicados en este caso está el general hoy en retiro, Paulino Coronado Gámez, cuando era el comandante de la Brigada 30 con jurisdicción en norte de Santander.
Además están los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, los teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Gabriel de Jesús Rincón Amado y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro. Dicen los magistrados de la JEP que los oficiales son responsables de ejecuciones extrajudiciales y actuaron, dice la magistrada, como un grupo de asesinatos selectivos. Bajo una lógica criminal cercana más bien a la de limpieza social, estas víctimas fueron seleccionados porque eran trabajadores informales o desempleados. Dice el expediente desarrollado por la JEP que otra modalidad era reclutar a las víctimas entre 25 y 35 años en Soacha, Bogotá, Cesar y Bucaramanga. Llevarlos hasta el Catatumbo, asesinarlos y utilizar sus cuerpos para sumar criminalmente a las estadísticas oficiales del éxito militar en la guerra. Tras esta imputación, en una nueva audiencia los acusados podrán aceptar cargos y aspirar a penas alternativas. Los imputados que no acepten responsabilidad ni aporten verdad exhaustiva, que es una oportunidad que les brinda precisamente la normativa transicional, se exponen a penas privativas de la libertad hasta de 20 años. Los oficiales en retiro tienen 30 días hábiles para reconocer o rechazar su responsabilidad. Y hay reacciones a esta noticia en la JEP. Familiares de los jóvenes de Soacha asesinados y presentados como bajas en combate esperan que el proceso se conozca y que la verdad de los hechos llegue. No fue un error, fue un horror lo que hicieron. Dejarnos sin nuestros hijos. ¿Ah? Y entonces esto todavía es muy doloroso. Con esto nos está demostrando que nosotras tenemos la razón y que muchas madres tienen el derecho de saber la verdad. También consultamos la opinión de los militares retirados. Consideran que la JEP debe abstenerse de señalar al ejército como institución. Y habla de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Mentiras, eso no es cierto. El Ejército Nacional ha sido el que más ha velado por la seguridad de los ciudadanos. Y indilgar al ejército de un ataque generalizado es hacer campaña política a favor de los que quieren sumir al país en la violencia. Y hablamos ahora de orden público porque en las últimas horas fue atacada la estación de policía de Chinácota, norte de Santander. Un uniformado y un civil fueron heridos. John López, buenas noches. ¿Qué información se tiene de los responsables de este hecho? Hola Patricia, muy buenas noches. Pues son 50 millones de pesos los que ha ofrecido el alcalde del municipio de Chinácota para las personas que puedan dar información que lleve a la captura de los responsables de este atentado contra la fuerza pública. Es que según las investigaciones que han adelantado las autoridades serían 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta los que habrían arrojado los artefactos explosivos contra las instalaciones de la estación de policía, donde posteriormente se registró un hostigamiento con disparos desde el Mirador de la Virgen, que es uno de los sitios más visitados por los turistas en esta población norte santandereana. A continuación, les presentamos los momentos más angustiantes que tuvieron que vivir los habitantes de esta localidad. Así vivieron los habitantes de Chinácota el ataque contra la estación de policía de su municipio en la noche de ayer. En estos momentos está siendo atacada Chinácota. Los habitantes de la zona céntrica del municipio narraron la situación que vivieron en ese momento. Parece que le dieron 2 petardos a la estación de policía. Hay disparos por todos lados. Luego de este hecho, las autoridades realizaron un consejo de seguridad donde se determinaron nuevas medidas para evitar futuros ataques. Se dispuso en Chinácota un nuevo dispositivo de seguridad de ejército y policía para restablecer el orden público y la seguridad ciudadana en el municipio. El alcalde de Chinácota, por su parte, ofreció una alta suma de dinero a quien dé información que pueda llevar a la captura de los autores del hecho. Estamos nosotros ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos a quienes realmente den con el paradero de estas personas que atentaron contra el municipio en la noche anterior. En este ataque resultaron lesionados 2 uniformados y un hombre que horas antes había sido capturado y permanecía en la estación de policía. Y el ejército desplegó una operación por aire y tierra contra las disidencias de las FARC en San Vicente del Caguán, antigua zona de distensión en Caquetá.
Según las fuerzas militares, el campamento de la estructura Fernando Díaz, perteneciente a la segunda Marquetalia, fue ubicado en San Vicente del Caguán, en el Caquetá. La intervención se dio con apoyo aéreo y el rastreo de tropas del Comando de Amenazas Transnacionales del Ejército. Se logra la ubicación de 5 cuerpos, 4 hombres y una mujer. Paralelamente se logra la incautación hasta el momento, porque la operación continúa y está en desarrollo, de 9 fusiles, de minas antipersonales, de granadas de mano, de explosivos. Una menor de 17 años fue rescatada. Según el Ejército, pertenece a una de las comunidades indígenas cercanas al área. Esta persona fue entregada ya a Bienestar Familiar, de acuerdo a los protocolos para restablecer sus derechos y funciones, y asimismo pues se atendió porque resultó levemente herida en este ataque. Con este ataque también se evitó el restablecimiento de un corredor de movilidad utilizado por esta disidencia para desplazarse hacia los departamentos de Huila, Meta y Tolima. En Florencia, Caquetá, las autoridades ofrecieron 20 millones de pesos por información que permita esclarecer el asesinato del médico y ambientalista Fernando Vela. Catherine Vargas, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos envió el siguiente informe. En un reciente Consejo de Seguridad, las autoridades de Florencia analizaron el hecho sicarial en el que el pasado sábado 3 de julio hombres que se movilizaban en motocicleta acabaron con la vida de Fernando Vela. Antonio Ruiz Ciceri, alcalde de Florencia, rechazó lo sucedido. Se estableció una recompensa hasta de 20 millones de pesos para quienes nos den información que conduzcan al esclarecimiento de estos hechos. Y le hemos pedido a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Judicial que adelante una investigación rápida que permita establecer los móviles, los hechos. Fernando Vela era reconocido en Caquetá por ser el único especialista en reumatología que prestaba sus servicios en esta zona del país y por su interés particular en los procesos socioambientales de la Amazonía. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y atención a este escándalo en la Policía de Tránsito de Bogotá. Resulta que 6 uniformados, entre ellos un coronel, fueron capturados porque al parecer tomaron justicia por su cuenta en un caso de robo y son acusados de secuestro y de tortura. El caso inició con un supuesto robo a la residencia del jefe de Policía Judicial de la Dirección de Tránsito, el teniente coronel Gavino Humberto Gamboa, el 29 de abril. Según los investigadores, el alto oficial, una vez conoció la identidad y ubicación de los señalados delincuentes, habría hecho justicia por mano propia junto con 5 subalternos. Los 6 uniformados fueron capturados. Quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro simple, tortura agravada y concierto para delinquir. La persona que fue retenida y que sería el delincuente luego se convirtió en denunciante ante la Fiscalía. La policía rechazó estos hechos. Adicionalmente al proceso penal que está en cabeza de la Fiscalía, la cual determinará el grado de responsabilidad de los uniformados, la Policía Nacional abrió las correspondientes investigaciones disciplinarias para esclarecer lo ocurrido. Los uniformados serán presentados en las próximas horas ante un juez para legalizar su captura e imputación de cargos. Vamos ahora a Cali porque la ciudad registró 18 muertes violentas durante este fin de semana. A pesar de que la cifra preocupa, las autoridades analizan el hecho de que el indicador bajó. Carlos Gutiérrez, buenas noches. Adelante con su información. Patricia y televidente, muy buenas noches. Sí, señora, 3 de las 18 víctimas eran mujeres, una de ellas habitante de calle y la otra, al parecer y de acuerdo con el reporte que entregan las autoridades, fue asesinada por su compañero sentimental y luego intentó suicidarse. Las autoridades, por supuesto, adelantan la investigación de cada uno de esos homicidios que se registraron durante este fin de semana en distintos sectores de la capital vallecaucana. Luis Giovanni Vallecilla, de 19 años, fue asesinado a pocos metros de su casa en el barrio Pizamos Oriente de Cali. Trabajaba en oficios varios. Lo único que sabemos es que lo traían correteado y lo dejaron tirado ahí por la cuadra. Le pegaron 3 tiros en la cabeza. Al ataque armado a Luis Giovanni se suman otras 17 muertes violentas ocurridas este fin de semana en Cali. 3 de las víctimas eran mujeres. Se presenta este caso de intolerancia en una pareja,
donde dentro de las investigaciones que se lleva pues atenta directamente al parecer contra su esposa y posteriormente se quita la vida. Las autoridades locales destacan que entre la noche del sábado a amanecer domingo no hubo crímenes. Es un tema de esperanza, es que esta ciudad tiene que llegar a ser una ciudad muy pacífica y un tema de seguridad es una seguridad multidimensional. Claro, lo social total, la inversión y el trabajo. Las investigaciones reportan que la mayoría de estos hechos violentos obedecen a venganzas. Y hoy se conoció que el fin de semana la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, se reunieron con jóvenes de la primera línea. Este encuentro se cumplió en medio de reserva y sin medios de comunicación. Según la mandataria, los jóvenes le expresaron que no tenían la capacidad de pactar o acordar nada. El tema del diálogo con estos grupos sigue generando debate en la ciudad. El espacio lo motivó una solicitud del padre Francisco de Rubio y de Ingrid Betancourt, al igual que de los facilitadores que han venido acompañando el proceso. No se entiende por qué la alcaldesa organiza este tipo de encuentro ocultándoselo a la opinión pública y a la ciudadanía como si de algo turbio se tratara. Sí creo que ese diálogo entre la alcaldía de Bogotá y los llamados jóvenes de primera línea deben darse desde el realismo y sin perder la perspectiva. Estos jóvenes no representan el grueso de la protesta social. No hay que interlocutar con los de capuchas, hay que saber quiénes están, qué quieren, qué tienen detrás, quiénes los están financiando. En noticias judiciales les contamos que en Bogotá pues realmente han desarticulado una banda señalada de extorsionar familias con las que amenazaban. Personalmente se trataba de familias que eran víctimas de amenazas con perder su vida. La policía dice que las extorsiones eran por 600.000 pesos mensuales. Las víctimas eran amenazadas con supuestos desalojos de sus viviendas. Quienes se negaban a pagar eran obligados a salir del barrio. Baila, a lo bien tengo 100.000 pesos, si no pelado. Aparte que estamos para poder conseguir el resto de plata, pues lo que ustedes me están pidiendo, 500, ¿no? Entonces estamos contando con la plata, con 200 para sacar mi llave en esta semana y la otra semana que usted nos paga lo otro, terminar de pagar lo que saca el chino. Ustedes me cogieron de sorpresa un momento a otro que solo se puede ser duda. Se supone que la casa es mía y pues estoy pagándola otra vez. Fueron más de 30 familias víctimas del grupo criminal, de acuerdo con los investigadores. Estas personas se dedicaban a realizar acciones criminales extorsivas, sobre todo a en la invasión de los predios. Me decía mi estufa por mí porque me toca ver si me levanto algo de plata porque estoy frito, porque en la casa no hay ni para comer. Yo no les recibo eso. Yo no les recibo. Vamos a hacer una cosa, yo tengo en la casa, yo tengo 50.000 que era lo que pensaba gastar en comida, pero esos 150. Porque es lo que tengo, apretándome todo lo que tengo. No, socio, yo no les recibo eso. Vamos con mi llave porque creo que no está. Logramos que la estructura criminal que delinquía, sobre todo en los barrios de las comunas aledañas a la ciudad de Bogotá, se lograra capturar a 7 personas. En el operativo fue capturado alias El Calvo, cabecilla de la banda que imponía las cuotas a pagar, y alias La Madre, encargada de guardar las pertenencias de las familias desplazadas. Usted puede denunciar cualquier hecho extorsivo a través de la línea 165. Revisamos ahora las cifras de COVID-19 en el país. Hoy se reportaron 26.721 casos nuevos y sigue siendo Bogotá la ciudad con mayor número, con más de 8.553 personas fallecieron infortunadamente. El total de casos activos en el territorio nacional es de 166.093. Y mucho cuidado porque los delincuentes aprovechan hasta los asuntos de la pandemia para estafar. En Santander denuncian que cobran por supuestos cupos para acceder a camas UCI. Por ningún motivo. La denuncia la hizo el médico intensivista Mario Castillo, quien aseguró que inescrupulosos estarían haciéndose pasar por médicos para estafar a familiares de personas que requieren un cupo en unidades ECMO. Por eso hizo un llamado a la comunidad para evitar ser víctimas de los estafadores. El costo de esta terapia y la unidad de cuidado intensivo están a cargo de la seguridad social de cada uno de nosotros, ya sea del régimen subsidiado o del régimen contributivo. El profesional aseguró que la solicitud de las terapias ECMO se hace directamente entre instituciones y no por medio de los médicos. Por ningún motivo serán contactados por ningún médico a título personal y mucho menos para solicitar dinero prometiendo un cupo para recibir al paciente
en la terapia mencionada. Este tipo de terapias son el último recurso que tienen algunos pacientes para sobrevivir y es un profesional de la salud el que determina si una persona es candidata o no para ocupar una de estas camas. La solicitud de esta terapia sale de la unidad de cuidado intensivo, donde un médico intensivista, de acuerdo a diferentes variables clínicas, considera si el paciente tiene indicación de la terapia o no. En Bucaramanga existen 24 unidades ECMO, las cuales están ocupadas, y en total son 13 los pacientes a la espera de un cupo. Y revisamos el panorama de COVID en las regiones. Hay preocupación en Huila por la cantidad de fiestas el pasado puente festivo. Esto y mucho más con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Villavicencio, debido al incremento de muertes por COVID-19, se puso en funcionamiento un cuarto de almacenamiento refrigerado. Según las empresas funerarias, alrededor de 37 cadáveres permanecen en las IPS en espera de su turno de cremación. En el departamento del Chocó, acudientes de estudiantes en el municipio de Lloró denunciaron las pésimas condiciones en las cuales se encuentra la infraestructura educativa en esa localidad. Han dicho que no cuentan con lavamanos suficientes y que las aulas de clase no brindan los espacios para llevar a cabo el distanciamiento social. En el departamento del Putumayo, los directivos docentes preparan escuelas y colegios para el reinicio de clases presenciales y en alternancia desde el próximo 12 de julio, considerando primordialmente los protocolos de bioseguridad, garantizando el servicio de agua potable y el ambiente propicio de salud mental para los estudiantes. La noticia en el departamento del Atlántico es la investigación que adelanta la Personería por la vacunación de 2 personas que al parecer no residen en el municipio de Piojó, donde se adelanta la vacunación masiva. Según la Secretaría de Salud de este municipio, solo las personas residentes allí podrían recibir los biológicos. Veamos ahora cifras de vacunas. El ritmo promedio diario de vacunación bajó durante el puente festivo. El día de ayer, según el último reporte del Ministerio de Salud, fueron puestas 171.292 dosis. El total de dosis aplicadas en el país es de 19.436.143 y la cifra de monodosis suministrada es de 272.359. Cali aplicó 46.000 dosis contra el COVID-19 durante el puente festivo y cuenta con 82 puntos de vacunación. Estamos aplicando vacunas a los mayores de 40 años, quienes solo deben de presentarse con la cédula. Y para las personas con comorbilidades de 12 a 39 años deben presentarse con un certificado médico. Medellín ya cuenta con una cobertura del 93% en la etapa 1 y del 83% en la etapa 2. Estas personas que ya tienen entre 40 y 44 años se pueden acercar a agendar su cita porque los estamos esperando. Personas con mayores de 45 años, solo con su cédula, pueden acercarse al servicio de vacunación. Para asignación de citas puede comunicarse en Medellín a la línea 560-0486. En Bogotá, la vacunación de personas con comorbilidades se realiza presentando estrictamente el certificado médico. La meta del gobierno es inmunizar 42 millones de colombianos para fin de año. Y hablamos de vacunas desde la empresa privada porque el proceso marcha desde el fin de semana. Hablamos con empleados beneficiados quienes aseguran que este beneficio potenciará sus labores. Más de 5.000 empresas compraron 2,5 millones de vacunas para inmunizar al menos 1.500.000 trabajadores. En Bogotá ya inició el proceso. Es un momento donde uno quizás no se lo esperaba tan pronto, pero pues gracias al apoyo empresarial pues se dio bastante rápido. Vamos a tener con mayor, sin temor al cliente, entonces, y a nuestros familiares, porque al vacunarnos pues ya vamos a estar como más blindados. Las regiones ya están listas. Hoy llegan las vacunas a Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. Y las empresas colombianas aportan más de 285.000 millones de pesos para poder llegar a los hogares colombianos. Las empresas tienen plazo hasta el 9 de julio para solicitar y pagar el monto que deseen y el costo por empleado es de aproximadamente 260.000 pesos. Inició en el país el regreso a clases presenciales. El tema no deja de generar polémica por la posición como la de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación en Bogotá, que se opone literalmente. El gobierno se mantiene en las fechas previstas.
En Bogotá, la Secretaría de Educación estableció que regresan a clases virtuales y presenciales más de 400 colegios públicos que tiene la capital. Muy importante que todos participemos y hagamos posible un regreso en la presencialidad. Recordemos las últimas medidas del Ministerio de Salud, donde se conjugan vacunación de maestros y protocolos. La Asociación Distrital de Educadores ADE aseguró que hay más de 3.600 profesores positivos para COVID-19. Llamamos a la movilización social, defensa de la vida. En Bucaramanga, las clases fueron retomadas de forma virtual. En Medellín, más de 400.000 estudiantes regresarán a las aulas. Las instituciones educativas todas tienen activados sus protocolos de bioseguridad, tanto en la parte física como en los aspectos pedagógicos, metodológicos y didácticos. Algunas asociaciones de padres de familia aseguran que el regreso a clases presenciales debe cumplir con algunos requisitos. Que esté todo el equipamiento educativo, salas de informática, interconectividad, lavados de manos, sala de enfermería y baterías sanitarias. Para este 15 de julio se tiene previsto que finalice el esquema de vacunación de profesores y personal administrativo. Intensa polémica en Bogotá entre comerciantes y el distrito por el proyecto que pretende crear un nuevo cobro para los restaurantes que hagan uso del espacio público. La estrategia surgió en el programa de reactivación económica Cielo Abierto en la ciudad. La alcaldía sigue estructurando la fórmula para calcular la tarifa de cobro a restaurantes. Sin embargo, aclaró que el pago será progresivo y para este año será el 20% de esa cifra, en 2022 el 50% y en 2023 el 100%. Es que es una autorización del uso de andenes, calles, algunas calles o parqueaderos para que los negocios del sector gastronómico, restaurantes o food trucks puedan extender su negocio comercial en el espacio público. Los comerciantes rechazaron la medida y la catalogaron de inapropiada, pues no contribuiría con el proceso de reactivación en medio de la pandemia, como lo pretende el distrito. Esto afectaría muchísimo al comercio, el comercio que está realmente afectado. Todavía tenemos nuestros establecimientos con aforos limitados. Hacer esto va a generar un efecto totalmente contrario. El decreto también aplicaría para vendedores informales, artistas y artesanos. Avanza la investigación por la masacre de 3 personas este fin de semana en El Espinal, Tolima. Al parecer, 2 de las 3 víctimas eran de nacionalidad venezolana. Esta y más noticias en esta ronda con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Preocupación en El Espinal, Tolima por aumento de casos de homicidio. En los últimos 2 días, 4 personas fueron asesinadas, 2 de ellas de nacionalidad venezolana, identificados como Carlos José Abreu y Luis Alberto Vargas. El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, anunció que emprenderá acciones legales frente a las pruebas que le habría hecho llegar la Fiscalía relacionadas con una presunta intención de quemar su casa ubicada en Montenegro, zona rural del departamento del Quindío. La noticia en La Guajira: son 8 jóvenes que completan 5 días en huelga de hambre por las condiciones desfavorables que ha sufrido el departamento, como desnutrición, falta de agua potable y falta de acceso a la educación. Los incendios forestales en el Tolima se presentaron en los municipios Cunday, Suárez y Purificación. A zonas apartadas como Cerro Los Pericos y Cerro Recio, integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos y de la Defensa Civil lograron controlar las intensas llamas que se propagaron durante varias horas y que arrasaron con más de 250 hectáreas de vegetación. Les cuento que hoy cumple años uno de mis personajes preferidos, Frida Kahlo. Una mujer que rompió todos los estereotipos en su momento, no solo porque se buscó un lugar en el arte en un mundo que para entonces no tenía espacio para las mujeres, sino además porque tiene una historia muy dolorosa, pero muy interesante y al mismo tiempo muy bella. Frida Kahlo fue una mujer que corrió con la peor suerte del mundo en su salud física. Nació y le dio poliomielitis. Luego, cuando estaba en la adolescencia, iba en un bus y un tranvía se estrelló contra ese bus y lo destruyó completamente. Tuvo un montón de problemas en la columna, de fracturas, de huesos dañados, de músculos rotos, y estuvo bastante tiempo con el cuerpo casi completamente enyesado. Comenzó a pintar en la cama y de ahí salieron los principios de su obra también. Todo lo hacía con un espejo, por eso casi todos son autorretratos, y de esa manera fue plasmando las distintas etapas de su vida. Y es ahí donde viene lo revolucionario. Es una mujer que en 1915-20
Hablaba del aborto, hablaba del dolor, hablaba del machismo, hablaba de marxismo cuando las mujeres ni siquiera entraban en política. Varios de sus cuadros famosos son La columna rota, el que ustedes están viendo en pantalla, que se llama Autorretrato con collar de espinas y gato, uno en el que aparece conectada a otra figura de sí misma, que son las dos Fridas, que simboliza pues, la que está enamorada del pintor Diego Rivera y la que realmente lo odia, que era ella, porque esa fue una relación bien tormentosa. Diego Rivera, que es un muralista muy reconocido en México, fue su esposo durante mucho tiempo, pero fue una relación, digamos que bastante tóxica, porque este señor era bastante infiel y bueno, ahí tuvieron un montón de problemas. Les dejo una frase que a mí me gusta mucho, y es que en una de esas peleas le dice: mira, Diego, yo he tenido 2 accidentes en mi vida, el tranvía y vos. También les cuento que este año el Festival Francisco el Hombre llega a su edición número 13 y le rendirá un homenaje a Ruth Zárate, la dama de La Guajira. Conozcamos un poco de la historia de este juglar vallenato que hace parte de esa leyenda y que le dio origen a este festival. El mundo del vallenato está lleno de historias, pero es innegable que una de las más importantes es la de Francisco Moscote Guerra, o como se le conoce más, Francisco el Hombre. Cuenta la leyenda que este personaje en especial salió en su burro una noche después de una parranda de varios días. Acostumbraba a distraerse de la soledad tocando su acordeón mientras iba de camino a su casa. Aquella noche sucedió algo inusual al terminar de interpretar sus melodías, pues recibió respuesta de un acordeonero que lo desafiaba. Francisco, sin dudarlo, se acercó para descubrir que su retador no era nada más ni nada menos que Satanás. Dicen que la fórmula que encontró Francisco para derrotar al diablo en esa ocasión fue interpretar el credo al revés. Así se consolidó el nombre del juglar vallenato, logrando que resonara la leyenda y que trascendiera el heroísmo de ese hombre que cabalgaba solo en medio de la noche. Francisco el Hombre también es mencionado en el libro 100 años de soledad. Ahí es retratado como un anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo, divulgando las canciones compuestas por él mismo. Asimismo, da su nombre al festival Francisco el Hombre de Riohacha, que en este año se celebrará del 7 al 9 de agosto de manera virtual. Y ya anunciaron que en esta semana se publicará el listado de los seleccionados para ser parte de este evento. Nada tengo y nada me obliga. Y si el diablo me sale, con el diablo peleo. Cambiamos de tema para informarles que el gobierno reportó que ya son más de 1 millón de venezolanos los inscritos en el Estatuto Migratorio tras 2 meses de su implementación. Se espera que al finalizar el año estén inscritos alrededor de 1,2 millones de personas y que cerca de 800.000 estén con documentos en regla. El gobierno espera cumplir la meta del 100% de migrantes inscritos para agosto del 2022. Y como siempre les contamos que detrás de las cifras están las historias particulares. Pues hablamos con Andreina Camcaro, una migrante que espera poder obtener las mismas oportunidades gracias a la documentación que podría recibir a final de este año. Andreina, una ingeniera de sistemas, llegó hace 4 años a Bogotá junto a su pareja, dejando todo atrás, buscando labrar un mejor futuro. Al principio fue bastante duro. Muy duro porque no teníamos, primero, aunque tenía pasaporte, no tenía el sistema de regulación para poder trabajar. Incluso con un permiso de trabajo, la situación no ha sido fácil. El salario lo teníamos que aceptar por el sistema económico que no tenemos, entonces tenemos que ir aceptando cargos o salarios que no eran lo que esperábamos. La pandemia solo dificultó las cosas. Realmente ahorita nos quedamos desempleados y estamos en expectativas de que el país vuelva a levantarse. Con fe, espera que las cosas cambien pronto. Tenemos muchas expectativas y buenas expectativas,
¿Por qué? Porque nos va a permitir ingresar al sistema bancario, porque va a tener un sistema biométrico, va a estar mejor regularizado en el país y podemos ingresar tanto a empleos, trabajos, podemos ingresar a otras entidades, ya vamos a tener, empezar a crear vida crediticia. Ella solo pide una oportunidad en igualdad de condiciones. No importa que empiece desde abajo, o sea, no importa que el título ya no importaba, pero que te dejen trabajar. O sea, no, es que eres venezolano, entonces no te voy a aceptar. ¿Ves? Porque... Pero que te dejen trabajar. Exacto, que nos dejen trabajar. A pesar de las dificultades, Andreina tuvo en Colombia un nuevo rayo de luz que marcó su camino y el de su familia. Es martes de analizar las cifras del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. El pasado miércoles el DANE presentó los resultados del mercado laboral para mayo de 2021 y ahí reportamos que gracias a las dinámicas de reactivación, el país en mayo contaba con aproximadamente 20,5 millones de personas en situación de ocupación. Sin embargo, resaltábamos en su momento que aproximadamente 3,8 millones de personas se encontraban enfrentando el desempleo, lo cual representa una reducción anual del 19%, pero todavía un volumen en 45% superior al que teníamos en mayo de 2019 sin pandemia. Con este resultado, las tasas de desempleo nacionales del 15,6% y de 13 principales ciudades del 16,6% todavía implican un desafío muy importante en materia de reducción del desempleo, pues necesitan resolver en 5 puntos porcentuales la situación de ocupación de aproximadamente 1,2 millones de personas. Por eso es de gran importancia conocer quiénes son las personas que están enfrentando el desempleo en el país. En primer lugar, de los 3,8 millones de personas que enfrentan el desempleo, debemos reportar que en mayo del 2021 aproximadamente el 70% de ellos solamente tenían o el grado 9 o el grado 11. Este peso en mayo del 2020 correspondía al 67%, con lo cual podemos confirmar que lo transcurrido a lo largo de la pandemia ha afectado de forma sistemática y mucho más fuerte a la población con menos nivel de capital humano dentro de la fuerza laboral colombiana. Adicionalmente, cuando queremos entender el tiempo de búsqueda de trabajo por estos 3,8 millones de personas desempleadas, debemos resaltar lo siguiente. En mayo de 2021, nosotros estábamos reportando que aproximadamente el 63% de las personas desempleadas llevaban buscando trabajo entre 0 y 6 meses. Este porcentaje era del 89% cuando nosotros estábamos haciendo el análisis para mayo del 2020. Esto significa que ha sido más difícil encontrar empleo para las primeras personas que salieron del mercado laboral como resultado de la pandemia, y esto se concentra fundamentalmente en personas con menor nivel educativo, pero también, sobre todo, de forma particular en las mujeres. Cuando queremos desagregar el tiempo de búsqueda de desempleo por parte de las mujeres, nosotros encontramos que el 41% de las mujeres desempleadas lleva buscando trabajo 6 meses o más, mientras que este porcentaje solo se reduce a la tercera parte para el caso del volumen de desempleados hombres, que ustedes observan aquí que corresponde a aproximadamente 1.855.000 hombres en situación de desempleo. Con estos elementos y estos perfiles detallados, debemos recordar que si en enero del 2020 consideráramos que las condiciones de actividad económica, en donde teníamos un auge de empleo urbano y una reactivación de todos los sectores económicos antes de la pandemia, es un referente para la medición de la población desempleada, todavía el país encuentra un 38,7% de más de personas desempleadas en todo el país, y de forma particular en las regiones urbanas, en las 13 principales ciudades, encuentra más de la mitad de las personas desempleadas que teníamos en ese momento prepandemia, con lo cual los desafíos son importantes, pero seguramente esta información
puede fundamentar estrategias focalizadas que atiendan las necesidades de estos 1.2 millones de personas desempleadas de más que debemos reincorporar a la vida activa y laboral del país. Muchas gracias. Continuamos con más información. Vamos ahora con hechos judiciales del día y también el positivo para COVID de la Procuradora General, que hacen parte de los hechos que usted debe conocer en un minuto a continuación. El Consejo de Estado decidió respaldar las 16 curules que fueron creadas con el acuerdo de paz para que las víctimas del conflicto tuvieran representación en el Congreso. El pasado 21 de mayo, la Corte Constitucional avaló la creación de esos escaños en la Cámara. Hoy se adelantó una nueva audiencia de juicio en contra de César Mauricio Velázquez, exsecretario de Prensa de la Casa de Nariño, por las supuestas chuzadas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2007. Durante la diligencia, el apoderado del periodista aseguró que las pruebas no tienen ninguna confiabilidad y él no era el destinatario de las grabaciones. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, dio positivo para COVID-19. Luego de analizar una prueba periódica de control, la entidad reportó que la funcionaria no presenta síntomas y se encuentra aislada y cumpliendo con sus labores. Los contribuyentes de Bogotá tienen plazo hasta el 16 de julio para pagar el impuesto de vehículo con el 10% de descuento. Para este vencimiento, el distrito estableció pagos escalonados del 12 al 16 de julio, según el último dígito o letra de la placa. Ustedes recuerden que nos pueden ver no solamente a través de Señal Colombia, sino también a través de nuestro streaming en la página de rtvcnoticias.com. Constantemente en las redes los estamos leyendo con el numeral Me Conecto con RTVC. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, @RTVC Noticias. Hacemos una pausa y ya volvemos con ustedes y con mucha más información. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Las entidades públicas tienen muchas cosas que mostrar. Hasta el 15 de julio se recibirán postulaciones de experiencias exitosas de las entidades u organismos públicos para concursar en el Premio Nacional de Alta Gerencia en las 4 categorías. Experiencias que nacieron para quedarse: COVID-19, gestión integral de la migración, eficiencia en la contratación pública y servicio al ciudadano. Los municipios PEDET contarán con una categoría especial: Premio Nacional de Alta Gerencia, experiencias que transforman. Si ya te conectaste con la serie, entonces no puedes dejar de escuchar sus podcasts, Los Diarios Secretos de las Chicas Incompletas. Búscalos en RTVC Play y en las principales plataformas de podcast. Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. En Noticias del Mundo les contamos que 13 días después del trágico colapso de un edificio en las cercanías de Miami, siguen las labores de búsqueda en medio de la amenaza por la tormenta tropical Elsa. El evento avanza hacia el Golfo de México con pronóstico de fuertes vientos y lluvias torrenciales. Entre tanto, ya son más de 30 los muertos en medio del siniestro. Y también revisamos la pandemia en el mundo. La Organización Mundial de la Salud advirtió que faltan casi 17.000 millones de dólares para financiar a nivel mundial la lucha contra el COVID-19. Los gobiernos hacen planes y la Delta los desbarata. Ese pareciese que fuera el corolario en la etapa actual de la pandemia por COVID, pues sin miramientos y sin importar latitud o porcentaje de avance en el plan de inmunización, la escalada de la variante Delta sigue su curso. Cada vez más cerca de la hora cero de los Juegos Olímpicos más atípicos de la historia, Japón afronta la presión de salvaguardar a atletas y asistentes. Con el positivo de varios miembros de la delegación de Uganda por la cepa y que por 16º día consecutivo Tokio confirme un aumento de nuevos casos con 342, los organizadores de las justas deportivas piden abstención en la asistencia a algunos espacios y ya se habla que no habría público en la ceremonia de apertura de los Juegos el 23 de julio.
Pero si por oriente llueve, por occidente no escampa. Reino Unido se lanza a ser casi el primer país en eliminar totalmente las restricciones anti-COVID en su territorio. Exactamente lo hará en 13 días, a pesar de estimar un repunte de 50.000 casos diarios para ese entonces. Determinación que, según el primer ministro Johnson, reposa en la confianza hacia la eficacia en la extensión de la vacuna. Argumento que se revalúa en Oriente Medio porque Israel, siendo el primer país en cantar victoria al haber asentado la inmunidad de rebaño a una velocidad inusitada, hoy estudia a detalle las dinámicas transmisibles de la variante Delta, a quien atribuye el retorno de casos COVID a su país y por ello menor eficacia de los inyectables. Y así como Indonesia apela a todo para reforzar su blindaje ante el virus, el mundo se sigue reinventando al ritmo que el coronavirus le va atrasando. El gerente general de una hidroeléctrica en Honduras se convirtió en el 8º sentenciado por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, una férrea opositora al proyecto que desarrollaba esta compañía en territorio indígena en el país centroamericano. Sus familiares y seguidores celebraron la decisión del tribunal, donde se determinó que Roberto David Castillo tuvo participación como coautor en el asesinato de Cáceres en 2016. Y la ONG Reporteros Sin Fronteras divulgó por primera vez en 5 años su galería de los llamados depredadores de la libertad de prensa. Son 37 nombres en la lista, integrada entre otros, y según la ONG, por Jair Bolsonaro, el cubano Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, recordemos, presidentes de Venezuela y Nicaragua respectivamente. Masivas protestas en España por la indignación que causó el violento asesinato de un joven de la comunidad LGBT en la comunidad o en la ciudad de Coruña. El pasado fin de semana, 3 presuntos autores del homicidio fueron detenidos hoy por la policía. La homofobia existe y mata. Esta fue una de las pancartas que sostuvieron miles de jóvenes en las calles de Madrid durante las masivas manifestaciones que se llevaron a cabo tras la violenta muerte de un joven perteneciente a la comunidad LGBT el pasado sábado 3 de julio en La Coruña, en la región de Galicia, al noroeste de España. Samuel Luis Muñiz, un auxiliar de enfermería de 24 años, fue hallado inconsciente cerca de una discoteca luego de haber recibido una paliza por un grupo de jóvenes que supuestamente lo atacaron por pensar que el joven los estaba grabando con su celular. Los servicios de socorro no lograron reanimarlo tras los golpes sufridos y finalmente falleció después de 2 horas en el centro hospitalario al que fue llevado. El crimen desató el lunes masivas protestas en España, ante la posibilidad de que se trate de un asesinato homófobo, pues quienes estaban con el joven en ese momento declararon que la agresión se produjo por su condición de homosexual. Las autoridades siguen intentando esclarecer los motivos de este terrible hecho, que coincidió con la celebración de la Semana del Orgullo LGBT en el país. La policía española avanzó en las investigaciones e hizo un importante anuncio hoy. Detenidos 3 jóvenes de entre 20 y 25 años, vecinos de La Coruña, como presuntos autores de la agresión violenta que acabó con la vida de Samuel Luis. Este tipo de agresiones contra personas de la comunidad LGBT son cada vez más frecuentes no solo en España sino en el mundo. De confirmarse la culpabilidad de los detenidos en España, podrían pagar hasta entre 15 y 25 años de prisión por asesinato con alevosía o ensañamiento y discriminación por orientación sexual. Volvemos con noticias nacionales porque el presidente Iván Duque designó a Guillermo Herrera como nuevo ministro del Deporte en reemplazo de Ernesto Lucena. Herrera es administrador de empresas de la Universidad del Rosario y tiene 20 años de experiencia en ejecución de políticas públicas en beneficio de las comunidades. Muy buenas noches, qué alegría saludarlos. Bienvenidos a la información deportiva aquí en RTVC Noticias. Comenzamos hablando de ciclismo, de lo que pasó hoy en el Tour de Francia, en la 10ª etapa, en donde el británico Mark Cavendish pues se quedó con ella y está muy cerquita a una etapa de consagrarse o de mejor igualar la marca de Eddy Merckx como máximo ganador de etapas. Por lo pronto también continúa Rigoberto Urán tercero en la general y Nairo Quintana sigue siendo el rey de la montaña. Ganó Cavendish y quedó a un triunfo de la leyenda, pero él mismo reconoce quién lo llevó hasta casi el punto de la hazaña. Yo solo finalicé, no hice más en los últimos 50 metros, fue el equipo el que lo hizo.
El italiano Colbrelli siempre es una amenaza sumando puntos por esa camiseta verde, pero hoy pinchó. Y de ahí en adelante, Philipsen y Wout van Aert se le quisieron meter a Cav, que atrás de Morkov saltó a tiempo para quedarse con la fracción. De los nuestros, Nairo Quintana prepara el asalto de este miércoles al Mont Ventoux, manifestando que va por la etapa. Mientras tanto, Cavendish espera llegar a la jornada en Nîmes para confirmar su resurrección y alcanzar las 34 etapas que ostenta el Gran Merckx desde hace 46 años. Pero bueno, mientras Mark Cavendish está ahí a la expectativa de poder igualar ese gran récord de máximas victorias, pues hoy Eddy Merckx le bajó un poquito el tono a esta situación y se mostró poco preocupado con lo que está haciendo el británico Mark Cavendish allí en el Tour de Francia, precisamente. Pues bueno, justamente la leyenda, el caníbal, como se le conoce, dijo que podría igualarlo y arrebatarle el récord de mayor número de victorias en el Tour de Francia. Incluso se animó a declarar que por más que el récord se rompa, Cavendish nunca llegará a ser como él. Aquí las palabras del ex ciclista y leyenda del Tour. Ese récord de etapas no es algo que me quite el sueño. Los récords están aquí para batirse. Mark Cavendish nunca ganará 5 Tours de Francia y tampoco pasará 96 días de amarillo jamás. Y ahora pasamos a hablar de la Eurocopa porque ya tenemos al primer finalista. Se trata de la selección italiana que hoy venció desde la tanda, desde el punto penal a la selección de España. ¿Cuál será el otro finalista? Pues eso se sabrá mañana en el duelo que tendrán Dinamarca ante Inglaterra. Italia y España se fueron a penales y ahora Morata no contó con la misma suerte. Atajó Donnarumma. Pues hoy los saludos ya desde Bogotá, es una dicha volver a estar aquí en el estudio, pero pues me vine con la champeta pegada en la cabeza. No aprendí a bailarla, pero eso les cuento luego. Pero quedé encantada y les averigüé la historia. Resulta que hay una discusión sobre si la champeta es africana o la champeta es colombiana. Pues resulta que es ambas. En realidad, la champeta entró a mediados del siglo XX por los puertos con los comerciantes de discos que traían precisamente discos de grabaciones de bandas africanas que tenían este ritmo que ahí se conoce como highlight o soca. Y esos discos comenzaron a venderse, a hacerse populares y ahí fue cuando la gente comenzó a conocerla y con el tiempo, como unos 20 años después, los grupos de los puertos y los grupos de las ciudades que tenían acceso a esa música comenzaron a hacer sus propias versiones y nació precisamente la champeta criolla. Es decir, es el mejor legado y la mejor hibridación que tenemos con África, la champeta que escuchamos. Por supuesto, se ha ido modernizando, se ha ido grabando de formas más delicadas y de formas más atentas a los requerimientos de la música, a los requerimientos del sonido, y en este momento es uno de los ritmos más importantes de Cartagena, por ejemplo. Y les averigüé otro dato. Cuando uno habla de voy al picó, pues en realidad es el pick-up, que es este carro gigantesco donde ponían la música en estos amplificadores a todo volumen, ahí ponían los discos y ahí se armaba la fiesta. Pues no aprendí la historia, pero no aprendí a bailarla en lo absoluto. Y nuestro compañero, el periodista de RTVC Noticias, que es residente en Cartagena, que es nuestro residente allá, nuestro corresponsal allá, J-Van Camilo Pinzón, se averiguó varios pasos porque le dio como pena ajena que yo hiciera el oso y armó esta nota para enseñarnos a bailar y a entender un poquito más la champeta. El runner es el primero en enterarse cuando hay un baile de champeta. Durante años los avisos coloridos que pinta a mano han sido la mejor manera de convocar a los seguidores del picó para que se unan a los bailes de este pegajoso ritmo cartagenero. A pesar de las redes sociales, los comerciales en video o los afiches digitales, los carteles del runner siguen siendo la mejor invitación. El uno coloca arriba
gózate gran, y pone abajo el que invita, entonces el otro viene, pone el cervecero y pone el nombre del picó, el otro la dirección, el día y el lugar, por lo menos puede ser Club de Amigos y abajo de Blajerezo. Los avisos del runner invitan a la champeta, la del vacile efectivo, la del meneo, pero a veces se toman una que otra licencia e invitan a no perderse RTVC Noticias de domingo a domingo por Señal Colombia. Y eso es lo que me motiva a mí a pintar carteles de picó todos los días, mi hermano. Y es que en la heroica la champeta se escucha, se huele, se ve, se vive. Aquí todos la bailan y la disfrutan. Cartagenero que no se va a bailar champeta, no es cartagenero. ¿Cuál es el pase que nunca puede faltar cuando se baila champeta? O si tiene un nombre. La camita, bailarlo con pareja. Eso nos dijeron en pleno corazón del mercado de Basurto, pero como buenos periodistas decidimos hacer un fact-checking y fuimos hasta el barrio El Zapatero para comprobarlo. Sin importar la hora, el clima o el día, siempre hay espacio para la diversión con unos buenos y tradicionales pasos champetúos llenos de sabor y color. ¿Qué es lo que más me gusta de la champeta? El meneo, la gozadera, la saltadera, el sandungueo, la gozadera. Todo eso, de todo eso se trata la champeta. La champeta no es solo para cartageneros, cada vez se vuelve más popular en el interior del país y se roba con más fuerza el protagonismo en las fiestas y reuniones, pero sin duda, los mejores sonidos están en el corazón de la heroica. Por eso el que viene a la ciudad no la conoce completa hasta tirarse unos pasos y ponerse champetúo. Bueno, yo le digo a la gente de afuera que vino a Cartagena y no bailó champeta como si nunca hubiese venido a Cartagena. ¿Qué sería de Cartagena sin la champeta y de la champeta sin los cartageneros? Un género musical que aviva la pasión y el amor de un pueblo por su cultura. RTVC Noticias, emisión central. A continuación, Contra el Olvido. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Con la esperanza que el ministerio de pronto saliera a decir como no, tranquilos, no, esos son rumores, no, ustedes están bien, no va a pasar nada. Que nos quedamos sin